Un saludo muy especial a mis estudiantes de quinto de secundaria. Soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante: salud sexual responsable, individual y colectiva. Empecemos con el tema. Muy bien, empecemos con analizar una pequeña lectura que está en el texto de aprendizaje. Deserción escolar a causa del embarazo en adolescentes. Este estudio está hecho por la CAF en enero de 2021. Les comparto a continuación una tabla de estadística en la cual vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, embarazos en América Latina y el Caribe. Nos menciona que aproximadamente un 15% son menores de 20 años. Un dato muy preocupante. También nos menciona que a partir de los 20 años, los embarazos prosiguen en un 85%. Nos llama la atención, pues, en la edad en la que las madres gestantes, en un 15%, aún están cursando educación regular. Vayamos a nuestro contexto. Embarazos de adolescentes en Bolivia. Nos va a preocupar cuando mencionamos que ya son madres en edades entre los 15 y 19 años, en un 18%. Es muy preocupante, como les mencionaba, y esto debido a factores, por ejemplo, la poca información, el contexto donde viven, el nivel cultural en el cual se desempeña la madre gestante, son factores que van a influir. Tenemos otro mencionado: embarazos no deseados en Bolivia. De esos embarazos que mencionamos anteriormente, de menores de 15 y 19 años, un 70% son embarazos no deseados. Nos llama la atención, pues implica que la madre gestante no desea concebir al niño que ya está llevando adelante el proceso de desarrollo. Muy bien, mis queridos estudiantes, después de haber hecho un análisis en porcentajes de algunos casos que nos han llamado la atención, tanto en América Latina y en nuestro contexto en Bolivia, de cómo los índices de embarazos en estudiantes comprendidas entre los 15 y 19 años nos llaman la atención. Muy bien, para hacer previo a ese análisis, he traído aquí a mis estudiantes. Tenemos aquí a María y a Jehú, quienes nos van a ayudar a responder algunas cuestionantes que están en el texto de aprendizaje. Jehú, ¿crees que los adolescentes toman decisiones precipitadas? Pues sí, profesor, hay algunos adolescentes que sí toman las decisiones precipitadas, puesto que algunos piensan en las posibles consecuencias que van a traer a lo largo del tiempo, pero hay otros que no se fijan en lo que dicen, ¿no? En lo que van a realizar. En el ámbito de la sexualidad siempre ha ocurrido que puede haber algunos embarazos no deseados y algunas enfermedades de transmisión sexual. No tienen la suficiente experiencia, no tienen la madurez para asumir estos cargos. Qué interesante ese análisis, Jehú. María, ¿cuáles serán las consecuencias que deben enfrentar un adolescente que está en esta situación? Profesor, yo creo que en esta situación, cuando la mujer gestante que ya está embarazada, las consecuencias que una señorita tiene es que principalmente es en la sociedad. Hay personas en la sociedad que no apoyan a esta señorita porque ha cometido el error y la juzgan. Entonces hay en otros puntos que no pasa esta situación, pero en otros aspectos también hay personas que las discriminan, las toman a un lado. También en otro aspecto es en la familia. Son mal vistas por su propia familia y no quieren ayudar a que estas señoritas sobrepasen esta situación tan difícil que están pasando. Y también en el colegio.
las señoritas ya no se sienten suficientes como para seguir estudiando en las unidades educativas. Piensan que por haber quedado embarazadas ya no pueden seguir con su vida cotidiana normalmente. Qué interesante, ¿no? Ese análisis. María, ¿qué rol pueden asumir en su hogar y en la escuela? Yo creo que en el hogar principalmente las señoritas, hay dos puntos. Hay señoritas que van a ser apoyadas por su familia y hay señoritas que no. En el punto de las señoritas que van a ser apoyadas, su familia les va a brindar el apoyo moral y económico que se requiere para esta etapa de la gestación. Pero en el otro punto no, las dejan a su suerte a algunas, pero es un poco difícil hablar de esta situación. En el ámbito de la escuela igual pasa lo mismo. Hay señoritas que quieren seguir estudiando, quieren superarse y hay señoritas que no les apoyan sus familiares a que sigan estudiando porque ya cometí ese error, pero no les permiten. Pero hay otros que sí, quieren seguir superándose, conseguir sus metas y seguir adelante con esta etapa tan difícil que es. Qué interesante, para eso entonces tengamos en cuenta un proyecto de vida. María, y en esta situación, ¿cuál es la mejor opción para superar esta problemática? Tal vez yo sugeriría que en esta situación tan difícil que es que una señorita esté embarazada a tan temprana edad, que busque la manera de no decaer, porque cualquiera comete errores, ¿no? Pero si recibe el apoyo moral y económico de su familia y su familia la apoya, va a lograr salir adelante siempre con el apoyo de sus familiares. Por ejemplo, en los colegios ya se permite a las señoritas que puedan estudiar, se les impulsa que sigan estudiando y no tengan vergüenza, porque al final todos merecemos una educación libre y sin discriminación. Muy bien, después de haber hecho un pequeño análisis del texto, vayamos a ver algunos conceptos para tener la idea clara de lo que viene a ser la salud sexual responsable, tanto individual como colectiva, comprendiendo lo siguiente, que la salud sexual va a depender de muchos factores y no solamente de lo biológico. A veces asumimos que por el hecho de que ya, tanto en las mujeres como estamos en el proceso ya de ovulación, de menstruación, y en los varones ya empiezan a generar espermatozoides, ya estamos llevando adelante el proceso reproductivo. Evidentemente sí, desde el aspecto biológico, pero debemos tomar en cuenta que en una salud sexual intervienen otros factores. Por ejemplo, tenemos el factor emocional, que es muy importante y fundamental. Tenemos el factor social, incluso avanzar el factor medioambiental y el económico para asumir el rol tanto de la tarea de la paternidad como de la maternidad. Tomaremos en cuenta esos aspectos. Vayamos a entender qué es la sexualidad, comprendiendo que es un conjunto tanto de aspectos, tanto biológicos, psicológicos, afectivos, socioeconómicos, culturales, que van a identificar al individuo dentro de una sociedad. Es decir, todo un conjunto de cualidades que tiene una persona. ¿Y qué es el sexo? Básicamente, el sexo va a brindar atributos biológicos que viene desde el aspecto cromosómico, hormonal y anatómico, que va a distinguir en el caso de los mamíferos entre un macho y una hembra. En el caso de la especie humana, un varón y una mujer. Estos aspectos nos permiten identificar lo que es el sexo. Qué interesante todo este proceso reflexivo que nos permita hacer un análisis, estudiar, ver todos estos aspectos y lo más importante, tener un proyecto de vida para encaminar todos estos propósitos desde el aspecto biológico, emocional, social, cultural, que al final van a llevar a un solo camino, el que yo vaya a cumplir, ¿no?, mis objetivos trazados en vida. Seguramente ustedes que se están formando en esta etapa tan interesante del colegio, al año ya culminan con la promoción, ingresarán a las universidades, educación superior. Luego tenemos ya que afrontar la decisión de asumir este rol de la paternidad y maternidad, tomando en cuenta este aspecto que es fundamental, la educación sexual. Muy bien, mis queridos estudiantes, nos vemos la siguiente clase. No se olviden de repasar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Chao, chao. Educa Bolivia.
Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.